Criar a nuestros hijos definitivamente consiste en darles todo lo que ellos necesitan para esta vida. Es nutrirles con todo lo que ellos requieran para que puedan un día madurar y hacerse cargo aún de sus responsabilidades y para que puedan enfrentar a un mundo que, como lo he dicho, los quiere devorar. Y principalmente es darles esa enseñanza de Dios en todos los temas que necesitamos darles como papás. Y bueno, es darles aún ese apoyo espiritual, económico, emocional, todos los aspectos que requieran en su vida. Enseña a tus hijos la obediencia, lo vimos el primer día. Enseña a tus hijos acerca también del respeto, de la honra. Enseña a tus hijos la pureza, enseña a tus hijos la verdad. Pero mira, son tan solo algunos temas que la Biblia trata acerca de lo que debemos como papás enseñarle a nuestros hijos. Temas como cómo relacionarse con el sexo opuesto, temas como cómo manejar el dinero desde pequeños, temas como aún cómo escoger a la persona con la cual se van a casar, escoger sus amistades. Bueno, hay tantos temas, más de 20 temas en los que aún en el libro de Proverbios podemos encontrar para darle a nuestros hijos. Así que yo te animo a que leas tu Biblia y cada vez que encuentres algo sobre los hijos, márcalo, porque tal vez es la enseñanza que tu hijo necesita en ese momento. Pero la enseñanza tal vez más importante, y es la que queremos tratar el día de hoy, es acerca de la salvación, la importancia de enseñarle a nuestros hijos acerca de la salvación. En Marcos 10:15 nuestro Señor nos dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y en el corazón de Dios están los niños, y aún nos ha dejado este pasaje que para que todos nosotros podamos entrar a relacionarnos con Dios debemos tener la actitud de un niño. Recuerdo cuando mis hijas eran pequeñitas, y esto ya hace varios años, y surgió esa inquietud en cuanto a la salvación. ¿Cuándo lo podremos hacer? ¿A qué edad? ¿Será igual que los adultos? ¿Será que ya estamos preparados para hacerlo? Bueno, surgieron muchas inquietudes y esto también pensando en lo que nos dice Juan 15, cuando nos habla del fruto en el 8 y en el 16. Cómo nuestro Dios es glorificado cuando le llevamos mucho fruto y ese fruto permanece. Y pensábamos, qué mejor manera que llevarle fruto a Dios, almas que le conocen como Señor y Salvador, qué mejor manera que a través de nuestras hijas. Entonces estaba eso en la mente, la necesidad de que ellas conocieran al Señor y llevarle fruto a través de nuestras pequeñitas. Y qué fascinante saber que ese fruto inicia por nuestra casa. Los niños son auténticos, ellos no han experimentado lo que nosotros adultos hemos vivido y no están llenos de prejuicios, ¿cierto? Y menos de prevenciones. Ellos creen con naturalidad la palabra de Dios y confían en que nosotros les vamos a hablar la verdad. En Marcos 10:15, el Señor enfatizó que la manera de recibir el reino de Dios es como un niño, creyendo plenamente en lo que Dios dice en su palabra. Y bueno, sin duda, en el corazón de Dios, como les decía, se encuentran los niños. Muy distinto al maltrato que se le da a los niños en este mundo. Cada día y va creciendo las cifras del maltrato a los niños, físico, violaciones, abusos. No entiendo cómo los gobiernos no han organizado algo a nivel mundial para atacar este mal como debería ser. Pero, sabes, en el corazón de Dios sí están los niños. Y aún nos presenta en su palabra varios pasajes acerca de la necesidad que ellos también le conozcan. Hasta cuando los niños tienen ese uso de razón, es decir, tienen esa conciencia de pecado, requieren de un Salvador. La edad puede variar, pero el hecho es que llega un momento en que los niños han entendido su condición, han entendido su necesidad de Jesús y es cuando necesitan recibir al Salvador como su Señor. Deuteronomio 1:39 nos dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré y a ellos la heredarán.
hablando de esa tierra prometida a la cual iba a entrar el pueblo de Israel. Pero nos dice que los niños que no conocen lo bueno ni lo malo, ese es un buen indicador. Yo sé que un niño puede hacer cosas muy malas, pero de ahí a que entienda la diferencia entre lo bueno y lo malo, pues puede haber una gran distancia. En Romanos capítulo 2, en el versículo 14, nos dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Estos pasajes nos dejan ver que Dios a cada ser humano le dio su ley en el corazón. Cada uno de nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, lo hablábamos en su momento, cuando el hombre peca y hace maldad y no le importa, pues llega un momento en que esa conciencia se va cauterizando. Pero Dios nos ha dado una conciencia, igual a nuestros niños, ellos la tienen. Pero llega un momento en el que ya ellos entienden la diferencia, su misma conciencia les acusa, les defiende o les acusa de su maldad. Así que mientras los niños están en esa edad que llamamos de inocencia, ¿cierto? Protegidos por Dios, en la que a veces hacen cosas malas pero no tienen conciencia de ellas, como papás podemos iniciar con las historias de la Biblia que tienen que ver con esas imágenes a los niños, esas imágenes de Noé, esas historias de la Biblia tan lindas. Hay varias Biblias que traen esos dibujos, esas imágenes con la cual a través de ellas podemos enseñarles a nuestros pequeños, enseñarles sobre la creación, sobre David, sobre Daniel, sobre Moisés, sobre Abraham, tantas historias de la Biblia y principalmente enseñarle también sobre Jesús. Es importante que desde pequeños se familiaricen con la Biblia, desde muy pequeños. Yo me acuerdo mis hijas desde la barriguita, leíamos la Biblia con ellas. Deuteronomio 6 del 6 al 7, que lo leíamos en otra oportunidad, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes. No podemos descansar en esto y no se trata de una hora de Biblia, ¿no? 5 minutos con ellos, leyéndoles desde muy temprano. Ahora, de la misma manera necesitamos tener un balance. Por un lado, dar a nuestros niños la palabra de Dios. Ella, como esa semilla, va haciendo la tarea en ese corazón tierno de nuestros hijitos. Pero por otro lado, no podemos forzar a nuestros pequeños a que hagan una oración manipulada. Los niños todo lo creen. ¿Quieres ir al cielo? Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Quieres ir a Disney? Bueno, vamos. Recordemos que un día ellos tienen que entender su necesidad de Jesús. Y así como lo hacemos con cualquier otra persona, que no forzamos a una oración o a un arrepentimiento, nosotros debemos presentar las verdades y descansar en la obra de Dios. En nuestro caso, después de mucha oración, nosotros como papás empezamos a meternos en la Biblia, aún a practicar y a vivir lo que nos habían enseñado en la iglesia. Y un día cada una de nuestras hijas por aparte, creo que a los 6 y a los 7 años, Sophie y Natis creo que a los 7 también, o 6, no recuerdo en este momento, pero cada una se acercó y nos dijeron por aparte en su momento, necesitamos de la salvación, necesitamos de la salvación. Bueno, el primer día mostré una foto de Sophie, ahora les muestro una foto de Natis, pero ¿cómo olvidar ese día? Ese día en el cual mi hijita entendió su necesidad de Jesucristo y cómo Dios abrió su entendimiento para que le pudiera recibir. Fue en una cena evangelística que realizamos en la iglesia con venezolanos. Ese día ella me acompañó y estaba ahí en primera fila escuchando el evangelio y recibió al Señor ese día. Juan 16:8, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios convence los corazones de nuestros pequeñitos también. Así que, bueno, debemos enseñarle a nuestros hijos la salvación y por eso es necesario
entender algo como papás, y es la importancia o la necesidad de un cambio interno. Hablábamos en otra ocasión acerca de los cocodrilos, ¿no? Como al nacer abren por instinto su boca por si pasa algo por ahí para que se lo traguen. Es su naturaleza, y por duro que parezca, la realidad es que cada niño viene al mundo con una capacidad para ejecutar el mal. Cada bebé tiene ese potencial de transformarse en el enemigo número uno de la sociedad. Los niños tienen esa tendencia hacia el mal, está en sus genes, y obviamente lo heredaron de nosotros. Y ni siquiera son neutrales entre lo bueno y lo malo. Nuestros hijos son ingenuos, son inexpertos, pero tienen esa inclinación hacia lo que no es. Es decir, son una versión en miniatura de nosotros. Tenemos en cuenta entonces esto para poder hacer esta tarea con diligencia. Cada minuto cuenta. El Salmo 51, el rey David dijo: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, David no está diciendo que su mamá tuvo una relación ilícita y que lo tuvo en pecado, no. Lo que David está diciendo aquí en este pasaje es que su propia naturaleza estaba contaminada con las tendencias pecaminosas y con esos malos deseos desde el mismo momento de su concepción. El pecado, ¿verdad?, se fue transmitiendo de generación en generación. Nací en pecado, nací con esa tendencia hacia el mal. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿y qué hacemos? Porque los errores más comunes es tal vez aislar a los niños del mundo para que no se contaminen, o ejercer en ellos alguna actitud de presión, fortalecer el ego haciéndole creer que es el próximo superhéroe y Avenger. No, la única salida con la que cuentan nuestros pequeños es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento espiritual. La regeneración de sus almas, dicho de otra manera, para disfrutar de la vida de Dios. Juan 3 nos dice, en el verso 6, Jesús, lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te dijo, es necesario nacer de nuevo. Jesús hablando con este Nicodemo, ¿verdad? Un hombre muy estudiado, pero no entendía la importancia de nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. ¿Nacer de nuevo cómo? Del Espíritu. A esto se le llama la salvación, la importancia de permitir que Dios entre a nuestras vidas. Así que tenemos que enseñarle a nuestros hijos la importancia de nacer de nuevo. Bueno, y para esto hay que enseñarles sobre el pecado, que ellos empiecen a escuchar primeramente lo que Dios dice acerca de la condición del hombre, en forma muy sencilla, lo que el pecado es y cómo éste desagrada a Dios y nos separa de Él. Parejas, tenemos que hacerlo con mucha sabiduría, con mucha gracia, poco a poco. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muéstrales también a tus hijos las consecuencias del pecado. Ellos en su momento necesitan escuchar sobre los mismos resultados del pecado y cómo el pecado nos separa de Dios y destruye nuestras vidas eternamente, aquí en la tierra y eternamente. Guíales también en cuanto a la necesidad de renunciar a su capacidad, que ellos puedan llegar a hacer algo para salvarse o para ganarse el favor de Dios por sus propios medios. Es importante esto porque a veces les enseñamos, bueno, si haces esto, te ganas esto. Pero mira, con la salvación no es así, es por la gracia. Ellos no pueden cambiar por sí mismos su propia naturaleza, no pueden. Jeremías 13:23 nos dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Así como este leopardo, ¿cierto? ¿Acaso podrá él cambiar o quitarse sus manchas? No puede, porque es parte de su naturaleza. Igualmente nosotros como seres humanos no podemos nosotros mismos quitarnos las manchas del pecado. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De generación en generación ha venido el pecado transmitiéndose como un virus, ¿verdad? Mortal. Y por el pecado, la muerte. Hay que enseñarle a nuestros hijos acerca de estas cosas.
La oración es fundamental, es necesario que clamemos al Señor por la salvación de nuestros pequeños. Yo me acuerdo que yo clamaba por Sophie, por Natis, entraba en mí una angustia cuando ya estaban más grandecitas. Bueno, clamemos a nuestro Dios. Y bueno, también ellos necesitan de un Salvador, recuerda. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, incluya a nuestros pequeños, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Hay una edad entonces, hay un momento, son tan chiquiticos que no entienden todavía, pero hay un momento y hay que pedirle a Dios que nos guíe cuando ese momento, cuando nuestros hijos salen de esa protección de Dios, ya saben discernir lo bueno de lo malo, ya son conscientes de sus actos, ya entienden lo que es el pecado, ahí es donde necesitan de un Salvador. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ellos necesitan recibir a Jesús para que sean de su familia. Así que debemos instruirles acerca de Jesús, inculcarles que Él es el remedio para el pecado. Es importante instruirles acerca de la salvación, de lo que Él hizo, su obra, su muerte, su crucifixión, su resurrección, bueno, todo, ¿verdad? La obra de Jesús. Explicarles cómo Él, siendo Dios, se hizo hombre para venir a este mundo y pagar por nosotros y darnos una vida diferente. Guíales en cuanto a lo que es la obra de nuestro Salvador, en forma muy sencilla. Ellos van a entender, ¿cierto? Y ahora, pues Dios nos pide a nosotros que lo hagamos. Animemos también a nuestros niños para que nos busquen, para que cuando deseen hacerlo, nos busquen a nosotros, cuando quieran recibir al Señor. No tienes que estar presionando, ¿no? Tú vas hablando de estos temas que te he mostrado y cuando ellos te busquen, ok, ahí les compartes cómo se hace. La salvación de nuestros niños se debe convertir en algo que anhelamos nosotros, debe ser un deseo profundo de nuestros corazones. Y bueno, como papás, recuerda, estamos para llevar ese fruto para nuestro Dios y qué bonito que sea a través de nuestros hijos. Ellos necesitan oír las enseñanzas, pero ¿quién lo va a hacer? Nosotros, como papás, es nuestra responsabilidad. Aterrizamos todas esas enseñanzas a sus edades. Seamos ejemplos para ellos permanentemente y cuidemos ese fruto que Dios nos da. Recuerda pues que la salvación es el inicio de una vida con Dios y de ahí en adelante pues hay que cuidar ese fruto. ¿Cómo hacerlo? Si tu niño te pregunta, bueno, ¿y cómo hago para recibir a Cristo? Bueno, necesitamos comprender lo que Dios dice primero. Romanos capítulo 3, el versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Es decirle, hijito, todos hemos pecado. No hay nadie correcto delante de Dios. Todos hemos quebrantado su ley. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado, por ser pecadores, eso tiene un precio y todos lo hemos cometido y todos estamos ahí metidos. Estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, no damos la medida para Dios, estamos descalificados para Él por causa de nuestro pecado. Ahora, aquí es muy importante luego compartirles nuestra fe, lo que creemos y cómo ellos pueden ser salvos. Si nuestros hijos crecen sin ninguna conciencia ni conocimiento en cuanto a esto, pues los dejaremos a su suerte y sencillamente pues fracasaremos como papás porque no les compartimos lo más importante. Ellos no necesitan de ayuda psicológica, psiquiatras, ni ningún tema de superación personal. Necesitan a Jesucristo, quien nos llena como lo ha hecho contigo y conmigo. Sin Jesucristo en la vida de tus hijos sería imposible que ellos puedan cumplir con esos principios que estudiamos acerca de la crianza. Bueno, necesitamos compartirles nuestra fe. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hijo, ¿cómo puedes salvarte? Mira, tienes que reconocer el gran amor que Dios tuvo por ti. Como aun siendo nosotros pecadores, Él murió en esa horrenda cruz por nosotros, para salvarnos. Y lo que tienes que hacer es aceptarlo, arrepentirte de tus pecados, de tu pecado, de tu naturaleza, de tu condición, recibir ese regalo de la salvación, como dice Romanos 6:23, la dádiva
de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y pedirle que entre a tu vida. Romanos 10, 9 al 10 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mira, ahí está, estarás seguro. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tanto nuestros niños como nosotros necesitamos entender estas verdades, ¿verdad? Y cumplir con lo que Dios nos pide en este tema de la salvación. Ahora, ¿qué tal la pregunta para ti? Porque ¿cómo vas a llevarle fruto a Dios si tú todavía no has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo, papá, mamá? Porque es el primer paso. ¿Cómo vas a salvar el alma de tu pequeño si todavía no has salvado la tuya? Mateo 18:14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Dios no quiere que se pierdan ni nuestros pequeños ni nosotros. Y espero que todos estemos seguros en Cristo Jesús. Jonás 4:11 nos habla de esa gran piedad de Dios. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, y yo creo que ahí había niños. Yo creo eso. Dios tiene piedad de nuestros niños, Dios tiene piedad de nuestras almas. Pensemos un poco, ¿oran con frecuencia para que sus niños lleguen a ser salvos? ¿Oran por eso? ¿Son conscientes de la naturaleza pecaminosa de su hijo? Si lo llegan a aislar, no crean que eso los va a librar de su misma naturaleza. En el tema de la salvación comprenden que no pueden presionarlos, ejercer una presión sobre ellos para que reciban a Cristo. Eso tal vez los va a alejar más. ¿Manifiestan a Jesús con sus vidas ustedes, papás? ¿Qué tan importante es para ustedes el alma de su hijo? ¿Qué tan importante es? Y la última pregunta, ¿ustedes son salvos? Una vez más. Si no, hey, comunícate con nosotros. Si has entendido el mensaje o quieres hacerlo, simplemente agacha tu cabeza, reconoce tu condición delante de Dios e invita a Cristo a tu vida. Cualquier pregunta con nosotros o con alguien que conozcas de nuestra iglesia. Una frase que me gusta mucho: una generación planta los árboles y la siguiente goza de la sombra. Que como papás plantemos esos árboles con esas enseñanzas que Dios nos da, criándolos, dándoles todo lo que necesitan, pero principalmente dándoles el consejo de Dios a través de su palabra, para que ellos puedan disfrutar con el tiempo de la sombra que les hemos dado. Padre, gracias te doy por esta serie de enseñanzas prácticas que sé que todos necesitamos día tras día para criar y cuidar a nuestros pequeños. Yo te ruego, Señor, por nosotros como papás, para que nos ayudes a asimilar estos y muchos temas más que tú nos dejas en tu palabra para criar a nuestros hijos. Danos la sabiduría, el entendimiento, Señor, la fuerza y la capacidad que viene de ti para levantar a nuestros pequeños en tu temor. También te oro por la salvación de nuestros hijos, Señor, por los que todavía no lo son, para que ellos lleguen un día al conocimiento de tu verdad. Gracias por tu palabra, Señor, y por tu Biblia, esta herramienta que nos dejaste para guiarnos en este mundo de oscuridad. En el nombre de Jesús.